Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. El día de ayer vimos una de las olas, la ola en la cual está basada en solo Cristo. El mensaje fue hermoso, porque un hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido conquistado por Cristo, nunca vuelve a ser la misma persona. La persona que exponía, hablaba del ejemplo de Pablo. ¿Pero qué es Pablo? Pablo es, como muchos de nosotros, un siervo de Dios. ¿Qué es Pedro? ¿O qué es cualquiera sino un hombre que ha sido conquistado por Cristo? Y eso quiere decir que si un hombre o una mujer han sido conquistado por Cristo, esa persona no vuelve a ser la misma. Y este es Pablo, aquel que decía que todas las cosas que él las tenía por gran valor, ahora las tenía como que fueran basura. Todo por el amor que le tenía él ahora el Evangelio. Este es el mismo Pablo que hablaba no con este conocimiento de los hombres, no con esta forma de hablar de los hombres. Tanto que decía que cuando fui a vosotros no quise yo saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Cualquiera de nosotros, hermanos, que hayamos nacido de nuevo, la obra del Señor debe ser evidente en nuestras vidas. El poder del Evangelio es maravilloso, es maravilloso. Y es maravilloso en los hombres que están sometidos al Señor. Es maravilloso cuando vemos ejemplos de hombres que han sido perseguidos, que han sido azotados, que han sido llevados por cárceles, que han sido llevados de tribunales en tribunales. Y en lugar de menguar, el Evangelio sigue creciendo y sigue brillando con la misma intensidad. ¿Por qué? ¿Porque son superhombres? No, por el super Dios que tenemos, el cual sostiene a su pueblo. Gloria a Dios. A pesar de naufragios, peligros, nada de esto lo movió. A pesar de haber sido perseguido por los mismos judíos. Y sabemos que Pablo tenía este problema con el pueblo judío. Los judíos lo aborrecían y lo perseguían a donde quiera que él fuera, aún estando preso. Desde el principio. Pero él siempre mantiene la misma pasión por Cristo. Amén. Él siempre mantiene la misma pasión por Cristo. La pasión no cambia, no disminuye. Y como dijeron tantos hombres de Dios, después de haber estado en la prisión, si me dejas salir ahorita, yo voy a seguir predicando a Cristo.
Pareciera esto ser un ajeno a nosotros, un extraño, porque muchos de nosotros no pensamos así. Muchos de nosotros somos seres pobres. Y no estoy diciendo que seamos seres pobres económicamente, somos seres pobres espiritualmente, porque no nos preocupa el reino de los cielos, no nos preocupa. Dios puede llamar a muchas personas, y a veces, en ocasiones, va a llamar a una gente con pequeñas posibilidades, con muchas limitaciones. Gente que no es educada, gente que no tiene esa capacidad que algunos de ustedes tienen. Pero si es llamado por Cristo, esa persona va a hacer su mejor esfuerzo. A veces Dios llama a gente con gran capacidad, con gran elocuencia, con gran sabiduría. A veces Dios llama a gente con un cerebro grande. Y esa persona va a hacer su mejor esfuerzo. ¿Te das cuenta? No es que haya diferencia en uno y el otro, no. Cristo es el que ha hecho diferencia. Cristo es el que ha puesto unas cosas en unos y unas cosas en otros. Pero algo que no podemos negar es el poder del Espíritu Santo en alguien. No lo podemos negar. Aún con sus pequeñas capacidades, aún en sus preocupaciones, aún en su pequeña humanidad, no podemos negar que algo sucedió. Roguémosles al Señor que nos ayude a tener esas ganas. Que Él crea esa necesidad en nosotros de amar el Evangelio del Señor Jesucristo. Para que Pablo afirme lo que voy a decir ahorita, tiene que estar completamente convencido. Para que Pablo afirme que no va a haber cosa creada en este mundo que lo pueda separar del amor de Cristo, tiene que estar convencido. ¿Qué tan convencidos estamos hoy? Para que Pablo afirme que desnudez, que angustia, que persecución, que hambre, que peligro, que espada, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Tiene que haber un convencimiento divino. Algunos de nosotros, hermanos, ustedes no saben lo mal que nos vemos. Hay gente que la cual la tachamos de no saber Biblia y nos reímos de ellos y están en completamente oscuridad, pero hermanos, están convencidos de algo. Por las calles de London se vio aquel ateo corriendo a gran velocidad. ¿A dónde va usted, señor? Voy a oír al predicador. Pero usted no cree en esas cosas. ¿A qué predicador va a escuchar? Voy a escuchar al predicador este famoso. Pero usted es un ateo, no cree en esas cosas. Yo no creo, pero quiero escuchar a un hombre que sí cree en esas cosas. Esto es verídico, hermanos. ¿Qué tanto creemos? ¿Qué tanto ha obrado el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo ha obrado minúsculamente en algunos de nosotros? No podría ser que Cristo, aquel que subió al madero, aquel que se crucificó por muchos, hiciera la obra redentora en unos y en otros no. A los que salvó, salvó. Y a los que salvó, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos glorificó. Y a los que llamó, estos sirven un propósito santo para los cuales fueron llamados. De otra forma, ¿cómo? No es que Pablo sea especial, no me malinterpreten.
Pero había hombres nacidos de nuevo. Hay hombres nacidos de nuevo. Aquí tenemos esta imagen por la cual empezamos. Félix y Drusila sentados al lado en el banquillo judicial. Ellos son la autoridad. Del otro lado tenemos al acusado, a Pablo, el enemigo del pueblo de Israel, el que había creado disensión. Tú creaste disensión en tu familia. ¿No has escuchado esa acusación? Cuando adoptaste esa religión tuya de cristianismo, ahora tú nos has separado. Mi familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esa es mi familia. Esa es mi familia. Con ellos quiero estar. Con ellos quiero llorar. Con ellos le quiero confesar lo que yo soy, mis penas, mis problemas. Ellos son mi familia. Pablo es acusado de lo mismo. Tú, judío, has creado disensión. Tú eres el que ha estado impulsando esta nueva secta. Pablo está aquí en juicio por su vida. ¿Será condenado o será absuelto? Tenemos a un juez muy dispuesto a condenarlo. Y también tenemos a un hombre empoderado por el Espíritu de Dios. Uno está amarrado, huele feo, es un prisionero. No hay gloria en la prisión, no hay gloria en las cadenas. Tus derechos y tus libertades se han sido quitados cuando eres preso. Eres movido de aquí para allá. No puedes decir nada. ¿Qué puedes decir? Ahora un preso político como es él, en el cual hay grupos fuertes, con dinero, con varo, que lo quieren hundir, que lo quieren matar. Y él va a tomar 3 puntos del Evangelio ese día: la justicia, la templanza o el dominio propio y el juicio venidero. Lo vamos a ver esta mañana en 4 puntos. La audiencia, primeramente, ¿quiénes son los que están escuchando? El sermón apropiado presentado por el ministro. La soberanía de Dios en la salvación y lo lamentable de los oídos humanos. Y el 4 punto y el último, la razón por la cual es dado el mensaje. Y primeramente tenemos la audiencia. Tenemos a Félix. Félix había sido un esclavo. Por mucho tiempo había sido un esclavo y había sido liberado por el emperador Flavio. Félix había sido esclavo y había sido liberado por este emperador. Así es como fue y empezó su carrera política. Siempre dispuesto a complacer a aquel que lo había libertado, en lo que fuera. En lo que fuera. Había crecido en su carrera política. Había sido de lo más corrupto. Y así había llegado a la gobernación de Judea. Estuvo a punto de ser quitado, pero si no hubiera sido por la influencia de un hermano que también había sido esclavo y que había sido liberado. Ahora teníamos a este hombre que había sido un esclavo, ahora era libre y era corrupto como él solo. El historiador romano Tácito dice: el ejército en Judea, las funciones imperiales reinan con un alma mercenaria. Usted puede ver fácilmente entonces cuán apropiado era el discurso que Pablo va a dar.
Este gobernador había hecho cada acto de extorsión posible. Le había quitado a la viuda, le había quitado al huérfano, vivía de los sobornos. Y hubiera sido quitado si no hubiera sido por la influencia de su hermano Félix, un extorsionador injusto. Y al lado de él, su mujer Drusila. Drusila era una hija de Herodes Agripa. Drusila era conocida por ser muy guapa, por ser muy sensual. Ella había estado comprometida antes, pero cuando murió su padre, la persona Antioquía no quiso casarse con ella. Así que tenemos que había estado comprometida, hija de este rey idumeo Herodes. A los 16 años se había casado con el príncipe Asiso. A pesar de ser un pagano, estaba tan enamorado que se sometió a los ritos más rigurosos de la religión judía, con el fin de obtener de ella el matrimonio. Pero el gobernador romano Félix la conoció en un festival de la corte y la enamoró. Félix le manda a un brujo llamado Simón, y Drusila abandona a su esposo y se va a vivir con Félix y se casa con él. Todo esto es ilegal, en contra de lo que ella profesaba, porque ella profesaba como su padre la religión judía. Abandona a su esposo, se va a vivir con Félix y se está parodiando, se está a la vista de todo el mundo. El sermón apropiado, segunda parte, eligió un tema apropiado. El apóstol elige un tema apropiado para el sermón. ¿Cuántos de nosotros, incluyendo al que les habla, cambiaría el mensaje en frente del gobernador? ¿Cuándo le cortaríamos las esquinitas? El gobernador. ¿Se dan cuenta que Pablo no va a hablar de su defensa? Pablo no va a decir, mira, yo soy inocente, fueron los judíos los que me acusaron de esto. Son los judíos los que me tienen aquí. No, eso no importa. Vamos a hablar de lo que importa. Vamos a hablar de tu condición. Vamos a hablar de tu alma. Vamos a escoger el tema de esta predicación. Vamos a hablar de lo que importa. ¿Cuántos ministros ante los reyes y príncipes hubiéramos cambiado el mensaje? Mientras él era el gobernador, ¿qué hubiera pasado? Hay muchos que cuando son conscientes que los grandes y poderosos están escuchando, cambian su doctrina. Félix está asustado del mensaje. El pobre prisionero pareciera débil, pareciera presa de sus acusadores. No, parece que no hay quien le ayude. Parece tener desventaja, encadenado, vestido como ropa de cárcel. Pero esta palabra va a hundirse y va a cortar. Y lo fabuloso de esta palabra es que muchas veces va a causar daño, pero los hombres no van a ser salvos. Va a causar impacto, va a ser recibida con alegría muchas veces, como muchas ocasiones ha pasado, pero no va a haber un cambio. Poder del evangelio predicado. Poderosa verdad que Dios está con el ministro. Cuando los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová
y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, él se burlará de ellos. Los apóstoles sabían por boca del Señor Jesucristo que el Señor les había dicho que iban a ir como palomas, que iban a ir como ovejas en medio de lobos, y que tenían que ser astutos como las serpientes, pero inocentes como palomas. Y tenían que tener cuidado de los hombres, porque los hombres los iban a entregar a los tribunales y iban a ser azotados allí. Pero ve el poder del Espíritu Santo. Pero no se tenían que preocupar de lo que tenían que decir, porque en ese momento Dios les iba a poner las palabras exactas que tenían que hablar. ¿Creen que Pablo no sabía esto? ¿Creen que Pablo no experimentaba el poder de Dios? ¿Acaso estaba preocupado el prisionero ante el rey? No. Él está ahí para dar un mensaje, y es un mensaje de parte de Dios. Está ahí no para cortar las esquinas, está ahí para dar el mensaje del Evangelio. Hermanos, no tengamos miedo a la gente. La gente te va a dejar de hablar de todas maneras. Tengo un dicho muy duro. En este lugar, si pongo los estándares aquí, nadie los quiere. Y si los pongo aquí, nadie los quiere. ¿Dónde creen que los pongo? Aquí. Nadie los quiere aquí, nadie los quiere aquí, los pongo aquí. Por supuesto. ¿Cómo iba a abordar a Félix con relación a la justicia, al que había defraudado a tantos, al de los muchos sobornos, al de los falsos veredictos, al de los altos impuestos, al de la avaricia? ¿Cómo lo iba a abordar? Con responsabilidad, hablándole de su responsabilidad, declarando que tales hombres no podían heredar el reino de Dios, y pidiéndole que se arrepintiera, para que sus pecados fueran perdonados. Y también se iba a dirigir a Drusila, sentada ahí, y decirle: tú no estás mejor que este. Tú profesas la religión mosaica, la religión judía, pero no la cumples. Tú dices ser judía, tú dices profesar. Y déjame recordarte algo. Como judío, a ti son las promesas, a ti son la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto. ¿Y de quienes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Digamos, estas promesas existían sobre estas gentes. De ellos había venido el Cristo. Estaba ahí para recordarle los requerimientos, lo que decía la ley en contra de la lascivia, en contra del engaño. Hablaría de la continencia y el dominio propio, y públicamente reprendiendo a Félix y a Drusila por su lujuria y vivir así, de esta manera, públicamente. Va a razonar sobre la justicia, sobre el dominio propio, sobre el juicio venidero, en el cual Cristo va a juzgar a todos los hombres. Tercer punto, la soberanía de Dios en la salvación y lo lamentable de los oídos humanos. La soberanía de Dios en la salvación y lo lamentable, la condición lamentable de los oídos humanos.
Había un ministro que había predicado un mensaje precioso. La iglesia completa estaba en lágrimas. Se acercó a alguien y le dijo: maravilloso mensaje, ministro, qué maravilloso mensaje. El ministro le contestó: te voy a mostrar algo más maravilloso. Cuando se hayan secado las lágrimas de estos, nadie se va a acordar del mensaje. ¿Sabes cuántas veces he escuchado yo esto? De hecho, ese es un indicio de que algo no marcha bien. Hermano, la palabra me ha hablado a mi corazón. Quiero. Esa persona, por la mayoría, nunca la vuelves a ver. ¿Escuchaste lo que dije? Por la mayoría nunca la vuelves a ver. Se va a otro lado. ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado personalmente? ¿Sabes a quiénes son los que el Señor ha llamado? Los que se mantienen. Esos son los que el Señor ha llamado. No aquellos que son una llamarada de tusa y brillan. Pero eso solo ese momento. Solo ese momento. Porque no los vuelves a ver. Porque escuchas sus conversaciones y todas las 2 horas que estuviste sentado con ellos hablaron de ellos, de lo que ellos son, de las grandes cosas que han hecho. Pero nunca hablaron del dador de la vida, nunca hablaron de Cristo. ¿Tus conversaciones cómo son? ¿De qué hablas? ¿De qué llenas tu mente? ¿De qué llenas tu corazón? Porque más te valdría hablar del dador de la vida, al cual todos los hombres daremos cuentas en algún momento. ¿Crees que Pablo escondió el juicio venidero de este gobernador? ¿Crees que no abrió la cortina y le dijo: mira, ahí está el trono blanco? Mira, ahí va a ser juzgado. ¿Crees que Pablo tenía vergüenza del evangelio? Aquel que lo había perdido todo. Y el mismo acusado ante su juez le hizo escuchar la voz de la trompeta del venid, benditos de mi Padre, heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pablo no le va a ocultar las escrituras. También le va a decir a aquellos que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es una cuestión de vida o de muerte. Es una cuestión seria. Es una cuestión real. Pablo no está escondiendo esta situación, pero hoy en día la mayoría de las iglesias dirían: me estás enjuiciando, eres un juicioso. Saquemos un borrador y quitemos estas partes de la Biblia. Es como aquel que llega a un pueblo y no le gusta la Constitución y la cambia. ¿Cómo vas a cambiar algo que ha sido constituido? ¿Porque no te conviene? ¿Porque no te gusta a tus oídos? De la misma manera, no podemos cambiar la palabra de Dios. No se puede cambiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanecerá y ha permanecido. El que había sido la base temblaba como un esclavo cobarde, como realmente era. Y aunque se sienta en el trono, se imaginó a sí mismo ya condenado. Lo siguiente es impresionante. Félix y Drusila son los que están juzgando. Y tenemos al preso, que se supone que es la parte débil. Pero los papeles se han cambiado y el preso ahora en el poder de Dios los acusa. Y los acusa con la palabra de Dios.
y les muestra con la palabra de Dios las faltas que han cometido y los invita ahora a arrepentirse. ¿Sabe qué pasa lo siguiente? Que el diablo y la carne le dicen a Félix: huye, huye. Le dicen: huye, es hora de levantarte y huir a toda prisa. Y él y Drusila dejaron el trono así. Ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aunque la Biblia dice, Pablo conversó con Félix en otras ocasiones y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, parece indicar que su conciencia no quedó afectada muy profundamente, pues al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces tenemos que Pablo no cambió el mensaje. Pablo preparó el mensaje y llevó el mensaje. Y el cuarto punto y último punto es la verdadera razón del mensaje. Vamos a ir aquí a Romanos 9. Aquí en la pantalla dice Romanos 9, versículo 1: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como los hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta que vemos a un hombre dispuesto a dar la vida por sus hermanos? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Si vas a hablar de Jesucristo, tienes que estar dispuesta a dar la vida por el Evangelio. ¿Amén? Si no, no hables. No hables, no te queda. No, es que ellos y fulanos, y no estás haciendo nada, quédate callado, no hagas nada. Si estás, hermanos, el más pequeño de los creyentes, el más débil de los creyentes, el más humilde de los creyentes, tendría que estar orando por los demás. Señor, yo no puedo hacer mucho, no tengo dinero, tú conoces mi situación, no tengo un buen trabajo, no tengo muchas fuerzas, mi capacidad es muy limitada, pero Padre, ayúdanos, ayuda al que enseña, ayúdalos, por favor, ayúdalos. ¿Sabes qué traemos? Reflejamos exactamente lo que somos. Hermanos, es terrible. Una de las cosas más terribles de mí, estar aquí en el centro, es que está lleno de basura. Lleno de basura. ¿Y sabes qué refleja eso? Refleja la condición del hombre. Refleja cómo estamos realmente. ¿Ustedes creen que estas cosas son cosas que están en el olvido, que son cosas que no se ven? Son obvias, hermano. Nuestra vida en Cristo tendría que ser rica. Y no estoy diciendo que todo el tiempo estemos en éxito. No, estoy diciendo que todo el tiempo estamos convencidos de aquel que nos llamó de su luz admirable. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pasan los días y a veces está uno en el suelo. A veces quisiera uno que viniera la ayuda. Pero la ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
De Él viene nuestro pronto socorro. Aquí en la elección de Israel, el hermano está dispuesto, tiene dolor, continuo dolor por su pueblo, porque entiende quiénes son, pero también entiende que no todos los que se dicen israelitas son israelitas, y que solamente hay un pastor, y que solamente hay un pueblo. Uno, no dos. ¿Eres parte o no eres parte? Ayer la persona que enseñaba hablaba sobre la voluntad de Dios. Muy interesante. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ay, no sé, ¿cuál será? Y el Señor en su misericordia nos muestra cuál es lo que quiere para nuestras vidas. Cristianos, eso es lo que quiere el Señor para sus vidas. Leámoslos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrificios vivos, sacrificios santos, sacrificios agradables, sacrificios convencidos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pablo no cambió el mensaje, hermanos. Pablo les habló la verdad. Pablo los enfrentó con la verdad. Pero algo importantísimo, Pablo les amó. Les amó. Les presentó la verdad, esperando, realmente esperando que Dios hiciera un milagro en sus vidas. De la misma manera, hermanos, nosotros esperamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí. Que Dios cambie nuestra mente, que Dios cambie nuestra manera de vivir, que Dios cambie, que Dios haga el milagro que hizo en estos hombres que estaban dispuestos a amar, a dejarlo. Vamos a ponernos de pie esta tarde.